Mensajes positivos. Celebramos en México la fiesta de San Rafael Guízar y Valencia, obispo. Es el patrono de los obispos mexicanos. San Rafael nació en Cotija, Michoacán, el 26 de abril de 1878. Fue ordenado sacerdote a sus 23 años de edad y le tocó una época muy convulsionada. Gran parte de su ministerio tuvo que vivir en la clandestinidad, disfrazándose de un montón de cosas para poderlo ejercer. Finalmente tuvo que salir del país y estando en La Habana, Cuba, fue nombrado obispo de Veracruz. Allá fue consagrado. Y hasta el año siguiente pudo ir a tomar posesión de su diócesis. De los 18 años que fue obispo, 9 años vivió en el exilio, con la clandestinidad, amenazado de muerte, perseguido por su gran apostolado que hacía. Fue un buen pastor, siempre dispuesto a dar la vida por sus fieles, un padre solícito, bienhechor de los pobres y desamparados. Jesucristo dejó a su iglesia su función de ser pastor. Él es el supremo pastor, pero nos ha dejado a los fieles que sean pastores de los propios fieles. Pudo habernos dejado a los ángeles, pero sin embargo quiso que el hombre fuera el que salvara al propio hombre. Hoy precisamente en el Evangelio, en la misa de hoy, se toma el Evangelio de San Juan, que nos habla sobre el buen pastor. Nos dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. Es necesario que las traiga también a ellas y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño como hay un solo pastor. El proyecto de Dios siempre fue la unidad, el amor. Somos imagen y semejanza de un Dios que es amor y de un Dios que es una familia en sí mismo, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, una trinidad de personas. Y estamos hechos a su imagen y semejanza. Por eso el hombre fue hecho en un contexto comunitario. Nosotros no nos vamos a relacionar con Dios así como cada ratoncito en su agujerito, sino Él se dirigió con nosotros como un pueblo. A través de un hombre, Abraham, Dios lo llamó una alianza, sí, pero para que fuera el padre de todos los pueblos, de una multitud de pueblos, que todas las naciones creyeran a través de su fe. Él es el padre de todos los pueblos en cuanto a su fe. Hizo una alianza con otro hombre, Moisés, sí, pero para que ese hombre congregara un pueblo, el pueblo de Israel, nacido de esa simiente de Abraham, con la misión de ser luz para las naciones. Y ese es el proyecto de Dios, que a través del pueblo de Israel llegara la salvación a todo el mundo. Y sí ha llegado, pero no de la manera como Dios esperaba, porque viene su hijo y el pueblo no reacciona, no lo reconoce, al revés lo crucifica, lo rechaza. Y entonces el hijo elige otro pueblo, un pueblo nacido de la nada también, como de la nada nació el pueblo de Israel, de 12 personas, algunos no muy recomendables. Entre ellos había un exguerrillero, entre ellos había un publicano traidor, entre ellos había pues alguien capaz de venderlo por 30 monedas, un grupito no muy recomendable, pero de ese grupito tan no recomendable, pero elegido por Dios, nace un nuevo pueblo, la Iglesia Católica, católica que significa universal, llamada a que eso que empezó con Abraham se empiece a hacer una realidad. Y el pueblo de Israel es el depositario de unas promesas que se empiezan a cumplir a través de la Iglesia Católica, de ser luz para todas las naciones. Y Jesucristo no los dijo, ay, háganle como puedan, sino que dejó un orden, dejó un grupo que él fue preparando. En sus 3 años él fue instruyendo, fue preparando, y con la luz del Espíritu Santo pues los acabó de formar. Y ese grupito, los apóstoles, fueron el fundamento pues de la fe. Por eso somos una iglesia católica y apostólica, porque nuestra fe se fundamenta en esa experiencia que tuvieron los apóstoles. Nosotros creemos en Jesucristo por lo que los apóstoles nos dieron testimonio de Él, porque los apóstoles nos testificaron de Él.
Dice San Juan en la primera carta, lo que nosotros vimos con nuestros propios ojos, lo que tocamos con nuestras manos acerca del verbo que es la vida, es lo que les venimos a platicar. Y dice San Pedro también en su primera carta, lo que les platicamos no son inventos, no son sueños. Nosotros estábamos en el Monte Santo cuando escuchamos la voz del Padre diciendo que era su Hijo y que nosotros teníamos que escucharlo. Ellos están dando un testimonio. La fe de nuestra iglesia viene de los apóstoles. Los apóstoles que experimentaron en primera línea a Jesús. Y esta iglesia apostólica, esta iglesia santa, esta iglesia universal, esta iglesia católica, ahora sigue creciendo y sigue estar presente en todas partes del mundo. A veces no nos queda claro cómo está organizada la iglesia, esta iglesia que Cristo dejó. Tenemos la iglesia universal, pero ¿cómo se concretiza la iglesia universal? La iglesia se concretiza a través de diócesis, así como un estado, un país tiene los estados, diferentes estados. Una república como la nuestra está formada por estados, la iglesia está formada por diócesis. Así como en México un estado tiene un gobernador al frente, bueno, también cada diócesis tiene un obispo. Los obispos son los que vienen a ocupar el lugar de los apóstoles. Eran 12 apóstoles, conforme fueron creciendo se fueron eligiendo más. Fueron muriendo, fueron eligiendo otros y se fueron nombrando obispos según las necesidades. Actualmente pues hay muchísimos obispos en todo el mundo porque hay muchas diócesis. Cada diócesis, en un país puede haber varias diócesis. Aquí en México hay muchas diócesis. Depende de la cantidad de fieles y de la dinámica de la vida para nombrar las diócesis. Me ha tocado a mí aquí en México, en lo que yo he estado de vida, se han ido nombrando nuevas diócesis grandes, se van fraccionando de una manera más funcional. Simplemente donde yo estoy ahorita, Ensenada, era parte de la diócesis de Tijuana y después se dividió para ser la diócesis de Ensenada. O sea, la iglesia va cada vez organizándose mejor y se divide en diócesis, cada diócesis al frente de un obispo. Y las diócesis a su vez se dividen en parroquias. Las parroquias son como el ayuntamiento. El ayuntamiento es la célula de nuestra estructura jurídica, ¿no? De la estructura política. Pues también dentro de la iglesia, la parroquia es la célula, con un párroco al frente, de toda la iglesia. La parroquia es el espacio donde la mayor parte de nosotros entramos en contacto con la iglesia. Muy poquitos de nosotros vamos a entrar en contacto con el Papa. Algunos cuantos entran en contacto con el obispo, pero la mayor parte, o todos, entramos en contacto con nuestro párroco, el párroco de nuestra parroquia. Él es muchas veces la cabeza, la cara visible de la iglesia. La iglesia se nos acaba a veces en el párroco. Si nos toca uno bueno, qué buena iglesia es. Si nos toca uno malo, qué mala iglesia es. A veces es nuestro nivel de conocimiento en la parroquia. Pero la parroquia pues se divide, también las parroquias se juntan en decanatos para organizar mejor la vida de la diócesis. Cada dios puede tener varios decanatos, o hay diócesis que tienen nada más uno. Aquí en Ensenada había un solo decanato, luego se tuvieron que ir dividiendo. Es interesante todo esto de la vida de la iglesia. Y es sobre todo el espacio donde nosotros conocemos a Dios. Yo conocí a Dios en la iglesia. A mí Jesucristo no se me presentó así. He tenido experiencias muy bonitas de Jesucristo, muy bonitas, pero han sido siempre en el contexto de la iglesia, en el contexto de los grupos parroquiales, en el contexto de lugares de la iglesia. Un lugar donde tuve una experiencia hermosa de Dios fue en una casa de la parroquial. Fue en una casa de retiros, fue en espacios de la iglesia. Yo no he encontrado a Dios allá en el cerro, yo solo perdido. No, siempre he sido en espacios eclesiales. Dios se manifiesta a través de su iglesia. Antiguamente se decía, no podemos tener a Dios por padre si no tenemos a la iglesia por madre. La iglesia es el espacio donde nosotros conocemos a Dios y ojalá que sepamos valorarla cada vez más. Y en este tiempo de pandemia, créeme que la están pasando mal. La iglesia vive de sus fieles, de lo que los fieles les aportan. Y ahorita que no hay prácticamente misas y hay muy poquita gente, pues, ¿cómo le están haciendo? Qué bueno que tú estuvieras al pendiente de tu parroquia, qué bueno que tú preguntaras a tu párroco si le puedes ayudar en algo y pudieras compartir algo de ti, de lo que Dios te ha dado. Todos le estamos pasando mal, pero qué bueno que puedas ser un poco más generoso con tu iglesia, especialmente en estos momentos tan difíciles. Que sepamos agradecerle a Dios por nuestra madre, la iglesia. Yo me siento orgulloso de ser católico, me siento orgulloso de esta iglesia que es mi madre, me siento orgulloso de haber podido vivir muchas cosas muy adentro de ella para conocerla mejor y amarla mucho más. ¿Sí? Yo amo mucho a mi madre, la iglesia, y le doy gracias a Dios por ser católico. Ojalá que sepamos valorar todo lo que Dios nos ha dado.
Ayúdame a dar a conocer esto para que más gente pueda conocer estas verdades que son de nuestra religión, que la podamos comprender mejor. Ya sabes, aquí vamos viendo día a día lo que la liturgia nos va sugiriendo para conocer mejor nuestra religión. Ese apostolado que es mío también puede ser tuyo. Mensajes positivos.